mi nombre es Leona. Tengo 34 años. Me dijeron que durmiera en el garaje la noche después del funeral. Yo fui quien se mudó para cuidar a nuestra madre durante cada sesión de quimioterapia. Así que abrí el cajón que ella me dijo que nunca tocara. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Nunca fui la ruidosa en mi familia. Fui la ayudante silenciosa, la chica que sabía dónde estaba cada documento, que recordaba cada cita médica, que llevaba el silencio como una segunda piel. Cuando nuestra madre enfermó, fui la que se quedó. No porque alguien me lo pidiera, sino porque nadie más lo haría. Mi hermana, Brielle, siempre fue la admirada. Incluso cuando éramos niñas, ella tenía el centro de atención. Sus rizos eran perfectos, su risa sonaba como música, y mi madre la adoraba sin disculpas. Brielle bailaba en recitales mientras yo le planchaba las medias. Ella traía trofeos a casa mientras yo limpiaba la sala antes de que llegaran los invitados. Nunca la resentí, no en ese entonces. Simplemente asumí que en cada familia había una estrella y una sombra. Hice las paces con ser la segunda. Tenía 28 años cuando llegó el diagnóstico de nuestra madre. Etapa 4, dijo el médico. Meses, tal vez un año. Brielle lloró fuerte, temblorosa, dramática. Yo sostuve el portapapeles y pregunté por los medicamentos, las opciones de tratamiento, los efectos secundarios. No fue un rol que elegí, fue un rol que apareció y se quedó. La casa en la que crecimos todavía olía a lavanda y limones. Mi madre tenía la costumbre de esconder monedas antiguas detrás de los marcos de fotos. Decía que traían suerte. Cuando enfermó, me mudé a mi habitación de la infancia. Era más pequeña que la vieja habitación de Brielle, y la pintura se estaba pelando, pero tenía una tranquilidad que necesitaba. Trabajaba desde casa, cocinaba a diario, la bañaba cuando las enfermeras no podían. Pagué el cuidado en casa cuando el seguro lo negó. Usé mis ahorros para su colchón especial y el medicamento que le dio unas noches más de sueño. Brielle volaba una vez cada 2 meses. Traía lociones costosas, actualizaciones de Instagram y un dolor de luto muy ruidoso. Nuestra madre sonreía al verla, incluso a través del dolor. Yo nunca interrumpía. Brielle siempre lograba llegar justo después de los días difíciles y se iba antes de los peores. Yo era la enfermera, la chofer, la que organizaba. Ella era la favorita, la invitada, la hija de oro. Hubo un momento, lo recuerdo, en que estaba parada en el pasillo fuera de la habitación de mi madre y le escuché susurrar. Siempre ha sido mi constante, Leona. No fue en voz alta, ni en público. Nunca lo dijo de nuevo. Pero lo recordé como si fuera una escritura sagrada. Cuando finalmente llamaron a cuidados paliativos, me quedé despierta cada noche a su lado. Leía salmos en voz alta cuando la morfina ya no ayudaba. Le sostuve la mano hasta su último aliento. La vestí con la bata que había escogido meses antes, azul claro con encaje en los bordes. Le cepillé el cabello. Brielle no llegó a tiempo. El funeral fue tranquilo. Vinieron algunos vecinos. Mi madre había elegido ser cremada. Hicimos el servicio en casa, en la sala que tanto amaba. Yo había arreglado cada flor, cada plato de comida, cada silla. Brielle llegó la mañana del servicio con un enterizo negro, gafas de sol dramáticas y tacones demasiado altos para el pasto. No me dio las gracias. Entró a la cocina, miró alrededor y preguntó, entonces, ¿dónde voy a dormir? Cuando dije que aún estaba en la habitación de invitados, parpadeó y dijo, bueno, ya encontraremos una solución. Yo no voy a dormir en el sofá. Esa noche, me pidieron que moviera mis cosas al garaje solo temporalmente. El sofá estaba reservado para la amiga de Brielle, que había venido para apoyarla. No discutí. Tomé mi almohada y salí en silencio. El aire del garaje era frío. Pero mi corazón ya se había vuelto más frío. Ese fue el momento en que todo dentro de mí cambió, no de forma ruidosa, no violentamente. Pero sí de forma permanente. A la mañana siguiente, mientras Brielle se adueñaba de la mesa del desayuno y relataba su dolor por 10ª vez, subí las escaleras en silencio. Abrí el armario de mi madre. Al fondo, detrás de sus viejos abrigos, había un pequeño cajón que una vez señaló y dijo, todavía no. Lo abrí. Allí, envuelta en un pañuelo de seda, había una carta.
sellada en papel crema. Mi nombre escrito con su caligrafía. Pero no la abrí. Todavía no. Porque a veces, el silencio es el comienzo más fuerte. Esa noche, dormí junto a cajas de viejos álbumes de fotos, respirando polvo y recuerdos. Y mientras mi hermana reía en voz alta en la habitación que yo limpié, yo sostenía una carta con mi nombre, y me preguntaba qué me habría dejado mi madre para recordar. O para reclamar. El duelo tiene muchas formas. Algunas personas lloran. Otras se quedan en silencio. Y algunas, como Brielle, reorganizan los muebles mientras las cenizas aún están tibias. 2 días después del funeral, ella empezó a reimaginar el espacio. Esa fue la frase que usó. Abrió las cortinas de par en par, movió la mesa del comedor al garaje, donde yo aún dormía, y caminó por la casa como una diseñadora inspeccionando su próximo proyecto. Habló de derribar una pared, mencionó energía moderna y dijo que todo formaba parte del legado de mamá. No dije nada. Me quedé en la cocina, donde siempre había pertenecido. Cociné. Limpié. Abrí la puerta cuando llegaron las flores. Ella firmaba las tarjetas con nuestros 2 nombres. Pero cuando los vecinos nos agradecían, solo la abrazaban a ella. La casa comenzó a cambiar. Las fotos de mi madre con ambas lentamente desaparecieron, reemplazadas por retratos enmarcados de Brielle sola, en su graduación, sus viajes, su despedida de soltera. Sin embargo, no había fotos de su esposo. Él se había ido 2 años antes. Pero ella aún llevaba el anillo. Una mañana, regresé de hacer las compras y encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Mis cosas se habían movido. Algunos cajones estaban vacíos. Los libros que guardaba al lado de la cama habían desaparecido. Cuando le pregunté a Brielle al respecto, se rió y dijo, «Ay, solo necesitaba espacio para mis vestidos». Ya entenderás. Asentí con la cabeza. Siempre asentía con la cabeza. Más tarde esa noche, encontré mis libros en una caja de cartón junto al calentador de agua. Esa noche, me senté afuera en los escalones traseros, bajo el árbol que nuestra madre había plantado con sus propias manos. Recordé que decía que las raíces importan más que las flores. Brielle siempre fue la flor. Yo era la raíz. La semana siguiente, Brielle empezó a hacer llamadas. A inmobiliarias. A decoradores. Incluso a un servicio de jardinería. Le escuché al teléfono, diciendo cosas como, ahora es mía, prácticamente hablando, y ella encontrará otro lugar eventualmente. Nunca dijo mi nombre. Solo ella. Como si yo fuera una gata callejera que se iría sola si la ignoraban lo suficiente. Empecé a tomar notas. No por venganza, sino como testigo. Cada recibo, cada factura que pagué durante la enfermedad de nuestra madre. Las recopilé todas. Mi cuenta bancaria mostraba transferencias. Mis papeles de licencia laboral mostraban fechas. Pero nadie pidió pruebas. Solo me pidieron que guardara silencio y dejara espacio. Un día, regresé de hacer diligencias y encontré a un cerrajero en la puerta. Sonrió y dijo, ¿ella dijo que perdiste la llave? No lo había hecho. Pero lo dejé terminar. Las cerraduras fueron cambiadas antes del atardecer. Tuve que tocar para poder entrar. Cuando le enfrenté, lo desestimó con la mano. Solo por seguridad. No es gran cosa. Puedes usar la mía por ahora. Me lanzó una llave como si fuera un favor. Le di las gracias. Porque algunas tormentas no están hechas para ser peleadas. Están hechas para ser documentadas. A la mañana siguiente, la escuché hablando por teléfono con nuestra tía. Se rió y dijo, Leona todavía anda por aquí. Actúa como si esta fuera su casa. Esa fue la primera vez que algo dentro de mí se endureció, no de ira, sino de realización. Ella obtuvo el homenaje en Instagram. Yo tengo los recibos de la hipoteca. Los siguientes días, Brielle organizó lo que ella llamaba branches de sanación. Vinieron amigas, antiguos compañeros del colegio, vecinos. Trajeron vino, historias y cumplidos. Yo cocinaba para ellos. Brielle se llevaba el crédito. Le decían valiente. Le decían lo fuerte que era por manejar todo esto sola. Yo sonreía y recogía los platos. Cada noche, regresaba al garaje. Mi almohada seguía aplastada en el suelo.
mi edredón, doblado en una esquina. Ella tenía la habitación. Yo tenía las obras. Pero aún tenía la carta. Envuelta en seda. Mi nombre escrito con la letra de nuestra madre. La tocaba cada noche antes de dormir. Me recordaba que el duelo no se trata solo de lo que pierdes. Se trata de lo que finalmente ves. Ella decoraba las paredes como si le pertenecieran, pero yo tenía la única cosa que ella no podía comprar ni decorar. No solo una carta, sino una verdad sellada mucho antes de que ella volviera a cruzar esa puerta. Y algún día pronto, esa verdad hablaría más fuerte que cualquiera de sus branches. Fue un sábado por la tarde cuando comenzó el borrado final. Brielle había planeado lo que llamó una cena conmemorativa, una celebración de la vida de nuestra madre. Invitó a primos que no veíamos desde hace años, vecinos que apenas la conocían, y algunas de sus viejas compañeras de hermandad que llegaron con vestidos negros ajustados y labios rojos, llamándolo un espacio de sanación. Pasé toda la mañana cocinando. Pollo asado, pan de maíz, la receta de pay de manzana que nuestra madre había escrito a lápiz en el reverso de un boletín de la iglesia. Llevaba puesto un delantal del cajón que ella solía guardar cerca del fregadero, el que tenía violetas bordadas y manchas de cloro desvanecidas. Mantenía la cabeza agachada. Quería honrarla. Los invitados llegaron alrededor de las 6. Brielle se paró junto a la puerta, abrazando a todos con saludos ruidosos y una tristeza exagerada. Llevaba un vestido largo color crema y tacones dorados. Se había rizado el cabello en ondas suaves y se aplicó perfume detrás de las orejas. Parecía una mujer posando para una revista titulada Duelo Moderno. Se presentó como la hija que se encargó de todo. Yo estaba detrás de ella, sosteniendo una bandeja con copas. Nadie me notó. Cuando comenzó la cena, Brielle dio un discurso. Agradeció a todos por estar ahí, por apoyarla en el momento más difícil de su vida. Dijo: el espíritu de mamá vive en esta casa, y prometo mantenerlo vivo. Algunos invitados aplaudieron. Una mujer se secó una lágrima. Me senté en el extremo de la mesa, cerca del umbral de la cocina, donde pudiera levantarme rápido si algo se derramaba o se quemaba. Mi silla no combinaba con las demás. A Brielle se le habían acabado las bonitas. Le había dado el último asiento a su amiga Daphne, que ni siquiera conocía el nombre completo de nuestra madre. Cuando extendí la mano para tomar la canasta del pan, alguien dijo: «Ah, se me olvidó que todavía estabas aquí». Las palabras no fueron crueles. Solo casuales. Pero ardieron más que cualquier insulto. Brielle no los corrigió. Se rió. Miró alrededor del cuarto como si le perteneciera. Y en ese momento, lo vi con claridad, mi existencia había sido empacada como una nota al pie. Ya no era su hermana. Era un cuerpo extra en una casa que ella creía que ahora le pertenecía. Más tarde esa noche, mientras recogía los platos y raspaba las sobras en el bote, Brielle pasó junto a mí y dijo: «Ah, no tires ese pay, la tía Lila quiere llevarse un poco». No me dio las gracias. Ni siquiera me miró. Me quedé frente al fregadero con jabón en las manos y comprendí que no solo me estaban ignorando. Me estaban borrando. Después de que los invitados se fueron y la risa se desvaneció en silencio, me senté sola en la mesa de la cocina. Sostuve el delantal de mi madre en el regazo. El hilo violeta se estaba deshaciendo. Ese fue el momento en que entendí la diferencia entre ser humilde y ser invisible. Subí las escaleras, no al garaje. No esta vez. Abrí el cajón otra vez. Saqué la carta. La coloqué sobre la mesa. Y miré mi nombre. Ella lo había escrito con cuidado. No la abrí. Todavía no. Necesitaba estar lista. Porque la siguiente parte de esta historia no sería silenciosa. A la mañana siguiente, Brielle empezó a vaciar el estudio. Me dijo que lo convertiría en una sala de meditación. Le pregunté qué planeaba hacer con el escritorio de nuestra madre, el de las patas talladas y cajones escondidos. Dijo que lo regalaría. Es viejo, agregó, y, honestamente, no va con mi estilo. Me paré en el umbral. No dije nada. Esa tarde, la vi riendo en el patio con el jardinero, señalando los arbustos que nuestra madre alguna vez podó con sus propias manos. Queremos líneas limpias, le dijo. Elegancia minimalista. Minimalista. Una palabra que significaba,
despoja todo hasta olvidar quién vivió aquí antes. No lloré. Caminé en silencio hacia el librero en el pasillo y saqué el viejo cuaderno de jardinería de mi madre. Dentro había una margarita prensada y una nota adhesiva que decía: déjalo crecer salvaje. La pulcritud no es naturaleza. Mi madre siempre creyó en las raíces. Brielle creía en la apariencia. Esa noche, ella publicó una foto suya en los escalones del frente. La subtituló: Restaurando la casa que nos crió. Haciéndolo todo en su memoria. La foto obtuvo 213 me gusta. Mi nombre no fue mencionado. Mi rostro no aparecía en ningún marco. Mi historia había sido borrada como un correo viejo. Pero lo que Brielle no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que ya no era la mujer que podían pasar por alto. Tenía una carta. Una llave de bronce. Y una verdad enterrada más profundo que cualquier arbusto que pudiera podar. Y cuando llegara el momento, no susurraría. Mientras brindaban por su futuro en la casa de mi madre, yo pasaba mis dedos por el sobre que contenía el pasado. Y en algún lugar entre los marcos borrados y los sacrificios no dichos, encontré algo más fuerte que el permiso. Encontré pruebas. El día en que llegó el correo con mi nombre tachado fue el día en que mi silencio comenzó a respirar fuego. Había salido al porche como lo hacía cada mañana, descalza, callada, lo suficientemente temprano para escuchar a las tórtolas cantar antes de que el mundo comenzara a fingir otra vez. Recogí el montón de sobres y folletos, en su mayoría dirigidos a residente actual. Pero entonces lo vi. Un sobre blanco pequeño, dirigido a mí, en letra de imprenta ordenada. Excepto que alguien había tachado mi nombre. Y con tinta roja, habían escrito: devolver al remitente. Era mi propia dirección. Lo miré por un largo rato. Mis manos no temblaban. Simplemente se quedaron quietas. El tipo de quietud que llega después de una quemadura lenta y larga que ha llegado al hueso. Llevé el sobre adentro y lo coloqué junto a la carta de mi madre. Por un breve momento, ambos descansaron lado a lado, uno con mi nombre tachado, el otro escrito con cuidado. No necesitaba más señales. Ya no era deseada. No como hermana. No como residente. No como un recuerdo digno de conservar. Esa mañana, no preparé el desayuno. No barrí la cocina. No llené el tanque del coche de Brielle como había hecho en silencio cada semana desde que llegó. Simplemente me senté en los escalones traseros. El mismo lugar donde solía ver a mi madre podar sus rosas y tararear antiguos himnos entre dientes. Mi madre me dijo una vez, cuando tenía 17 años y el corazón roto, que el silencio no era debilidad. Es lo que usas cuando las palabras han perdido su valor, y dijo. Dejé que mi silencio echara raíces. Durante los siguientes días, me moví por la casa como humo, presente, pero intocable. Dejé de doblar la ropa de Brielle. Dejé de recordarle sus citas. Dejé de explicarme. Comencé a recolectar cosas. No a empacar. A recolectar. Reuní cada recibo, cada factura, cada transacción que mostraba el dinero que había invertido en la casa durante la enfermedad de nuestra madre. Encontré correos electrónicos entre la enfermera de cuidados paliativos y yo, notas del hospital, papeles de alta, listas de farmacia. Lo compilé como un libro contable, uno que mi hermana nunca supo que existía. No lo hice por amargura. Lo hice porque finalmente entendí lo que mi madre quiso decir cuando dijo: no esperes a que la gente te vea. Registra la verdad para que no puedan negarla. Una noche, Brielle pasó junto a mí en el pasillo y murmuró: ¿todavía estás aquí? No esperó respuesta. Fui al cajón. Tomé la carta. Me senté en el suelo de mi habitación de la infancia, piernas cruzadas, la espalda contra la cómoda, el sonido de risas lejanas desde la sala donde Brielle entretenía a sus invitados, y rompí el sello. El papel era grueso. La letra de mi madre se curvaba como olas. Comenzaba de forma sencilla. Leona. Sé que nunca pedirías nada. Pero por eso te lo dejo todo. La garganta se me cerró. Escribió sobre gratitud. Sobre amor. Sobre cómo yo había estado presente, noche tras noche, año tras año, sin jamás pedir reconocimiento. Escribió sobre la casa, como no existiría sin mí. Como había transferido la escritura a mi nombre 2 años antes. Los documentos estaban en el sobre.
Notariados. Legales. Había sido mía. Todo este tiempo. Terminó la carta con una frase que atravesó la niebla que Brielle había envuelto a mi alrededor. Tú eres la raíz. Nunca lo olvides. Volví a guardar la carta en su sobre. No por miedo, sino por reverencia. No lloré. En su lugar, abrí mi cuaderno y comencé a escribir, no mi historia, sino mis próximos pasos. Hice una cita con un abogado. Llamé a la oficina del condado. Investigué transferencias de títulos. Confirmé lo que ya sabía. Y luego hice algo que nunca antes había hecho. Reservé una cena en el restaurante favorito de mi madre. Para 2. Deslicé la llave de bronce que ella me había dado años atrás en una cadena dorada y la llevé alrededor del cuello. Desde ese día, no levanté la voz. Levanté mi presencia. Brielle siguió planeando renovaciones. Presumía sobre pisos nuevos. Hacía TikTok sobre finalmente ser dueña de la casa de su infancia. No la detuve. Porque algunas tormentas no se interrumpen. Se dejan acumular, hasta que el trueno silencia todo lo demás. Pregunta de participación 2. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría leer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Mientras ella danzaba por la memoria de mi madre, convirtiendo habitaciones en escenarios y el duelo en aplausos. Yo sostenía una carta que ya había decidido que pertenecía a quien. Y pronto, las cerraduras que ella cambió serían llaves que yo recuperaría. Después de leer la carta, cambié. Pero no de una forma que alguien pudiera ver. Todavía cocinaba huevos cada mañana. Todavía regaba los rosales. Todavía me movía por la casa como un susurro obediente. Pero por dentro, algo se había endurecido en acero. Brielle se volvió más audaz. Estaba acostumbrada a que el ruido ganara. Confundió mi silencio con rendición. Una tarde, tuvo una videollamada con un decorador de interiores en la sala. Yo estaba cerca, doblando sábanas, con la carta de mi madre descansando en silencio en el bolsillo de mi delantal. El decorador preguntó sobre el estado de propiedad de la casa. Brielle se rió y dijo, básicamente es mía. Mi hermana solo está aquí. Solo está aquí. Como si yo fuera una lámpara fuera de lugar. Presioné la tela más fuerte entre mis manos, pero no dije nada. No lo necesitaba. La verdad estaba escrita, firmada, sellada, esperando su momento. Más tarde esa noche, Brielle estaba en el pasillo, revisando muestras de pintura. ¿Qué opinas de ese apeal para el vestíbulo?, preguntó sin levantar la vista. Dije, no es una decisión que me corresponda tomar. Ella asintió, complacida con mi sumisión. No tenía idea de que mi silencio ahora tenía dientes. Seguí caminando con dignidad silenciosa. Pero detrás del telón, me estaba preparando. Visité al abogado. Llevé los documentos. Vi cómo sus cejas se alzaban al leerlos. Me preguntó si quería presentar una orden formal de desalojo. Dije que no, aún no. La justicia, para mí, no se trataba de velocidad. Se trataba de simetría. De vuelta en casa, encontré de nuevo la llave de bronce. La había guardado durante años sin conocer su verdadero peso. Mi madre me la dio cuando tenía 24 años, diciendo solamente, lo sabrás cuando llegue el momento. Siempre había abierto el cajón superior de su escritorio. Pero ahora me daba cuenta, habría más que eso. Era un símbolo. Uno que Brielle nunca vio porque nunca pensó en mirar. La llevaba en una cadena alrededor del cuello, bajo la camisa. Cuando caminaba por la casa, tocaba mi corazón con cada paso. Y en ese ritmo silencioso, encontré mi certeza. Comencé a restaurar rincones de la casa en secreto. Pulí los marcos de madera que ella quería pintar. Cosí el delantal rasgado. Reescribí las listas del supermercado con la letra antigua de mi madre, manteniéndola viva donde Brielle no podía borrarla. Mientras tanto, Brielle se volvía más ruidosa. Recibía amigos casi todas las noches ahora. Reían hasta tarde, las copas de vino tintineaban sobre planes futuros. Nunca me presentaban. A veces entraba con toallas o té, y ellos se detenían, sin saber si yo era familia o personal de servicio. Sonreía con cortesía y salía de la habitación. Porque el silencio, cuando se elige, se convierte en poder.
Una noche, mientras pasaba frente a la sala abierta, escuché a Brielle decirle a sus amigas: «Esta casa siempre se sintió más mía. Simplemente encajo mejor aquí». Incluso de niñas, Leona era solo, diferente. Asintieron. Nadie cuestionó su versión. Nunca lo hacían. Fui a mi habitación, cerré la puerta y saqué de nuevo el sobre. Volví a leer la última línea. Tú eres la raíz. Nunca lo olvides. Esa noche, dejé la llave de bronce en mi mesita de noche y la miré bajo la tenue luz. Brillaba levemente, discreta, pequeña y silenciosamente desafiante. Me recordó quién era antes de que ellos me convencieran de lo contrario. Una semana después, Brielle anunció que daría una cena de recuperación de la casa. Envió invitaciones digitales. Lo publicó en redes sociales con el pie de foto, celebrando un nuevo capítulo en la casa que me crió. Imprimió menús. Encargó catering. Reservó el patio trasero para 30 invitados. No fui invitada. Pero no necesitaba una invitación. Tenía algo mejor. Subí al ático el día antes de la fiesta. Dentro de una caja vieja etiquetada ropa de invierno, encontré la escritura original. Mi madre la había guardado dentro de un abrigo vintage. La tinta no se había desvanecido. Mi nombre estaba impreso al final, en negrita, con claridad legal. Cuando bajé las escaleras, Brielle estaba eligiendo centros de mesa para las mesas. Levantó la vista y luego miró a través de mí. ¿Puedes ayudarme a traer las sillas del garaje?, preguntó. La miré a los ojos y dije, no. Parpadeó, confundida. Pero yo ya me había alejado. Esa noche, me senté en mi habitación y escribí 2 notas. Una para el abogado. Otra para el agente inmobiliario que ella había contratado casualmente. Adjunté una copia de la escritura. Luego doblé el delantal de mi madre y lo coloqué sobre mi cama. La tormenta estaba por llegar. Y yo no me escondía de ella. Caminaba directo hacia ella, sosteniendo la verdad como una linterna. Mientras ella pulía copas de vino y ensayaba su brindis para una cena que creía suya. Yo presionaba mi nombre contra la tinta antigua de una escritura que nunca necesitó defensa. La tormenta era suya, pero la casa, las raíces, la historia, eran mías. La invitación lo decía todo. Estás cordialmente invitado a una velada privada de recuerdo y renovación en nuestro hogar familiar. Una celebración del legado y la luz. Organizado por Brielle. No había mención de mí. Ninguna coanfitriona. Ningún reconocimiento a la persona que había vivido dentro del duelo mucho antes de que se colgaran las luces y se sirviera el vino. La leí 3 veces, en silencio. Y luego sonreí. Porque el día había llegado. Me vestí con sencillez. Una blusa azul marino, mis pantalones negros suaves, y la pulsera de mi madre, plateada con pequeñas perlas, desgastada por los años de uso. Alrededor del cuello, bajo el cuello de la camisa, llevaba la llave de bronce. Presionaba suavemente contra mi piel, un recordatorio de que yo llevaba historia, no decoración. Esa mañana, fui al jardín y corté 3 rosas, una rosa, una roja y una blanca. Los mismos colores que mi madre solía poner en la ventana de la cocina cada domingo. Las puse en un frasco de vidrio y las coloqué en la mesa donde Brielle había dispuesto programas brillantes del evento titulados Un nuevo capítulo. Pasó junto a mí en tacones y perfume, agitando una lista de verificación. Pasó justo al lado de las rosas. Pasé la tarde limpiando en silencio, no la casa, sino mi documentación. Reuní las copias de la escritura, la carta, los formularios notariados, los registros financieros que había conservado como escrituras. Los puse en un sobremanila y lo deslicé en mi bolso. A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar los invitados. La risa llenó la casa. Brielle flotaba entre ellos como una vela en seda, elegante, radiante, pero hueca si te acercabas demasiado. Me quedé cerca del fondo, junto a la estantería antigua, observando. Una mujer le preguntó, ¿cómo lograste todo esto sola? Brielle colocó una mano en su pecho y dijo, no fue fácil. Pero seguí adelante. Por ella. Casi me reí. Casi. Pero permanecí quieta. Cuando comenzó la música, cuando se sirvieron los brindis, cuando Brielle empezó a leer un discurso que había escrito en Fuente Dorada, salí. El cielo se volvía a lavanda.
El viento llevaba aromas antiguos, hierba, memoria, algo más viejo que las dos. Me senté en los escalones traseros. Los mismos donde me había sentado de niña mientras mi madre canturreaba en el jardín. Esperé. 10 minutos después, escuché el clic de unos tacones. Brielle apareció en la puerta. Ahí estás, dijo. ¿No vas a unirte a nosotros? La miré con calma. Entonces saqué el sobre. Se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Me puse de pie. Deberías leerlo. Lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron la página. Su respiración se detuvo. Ella me miró, parpadeando rápidamente. ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? Es mío desde 2019. Metí la mano en mi blusa y saqué la llave de latón. Ella me lo dejó todo. La casa. La escritura. Todo. Sus manos temblaban. Eso no puede ser cierto. Ella me dijo. A mí tampoco me lo dijo. Me lo mostró. En silencio. En acción. En las cosas que firmó mientras tú posabas para las fotos. Ella negó con la cabeza. Estás mintiendo. Pasé junto a ella, por la puerta, hacia la habitación donde sus invitados reían. Y me quedé quieta en el centro. La música se detuvo. La gente levantó la vista. Sostuve la llave en la palma de mi mano. Esta casa me pertenece, dije suavemente. Alguien rió nerviosamente. Coloqué la carta sobre la mesa. La escritura notariada junto a ella. El abogado lo había confirmado. Los registros del condado lo habían confirmado. Mi madre lo había confirmado. Criaron a ella para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. La sala quedó en silencio. Incluso Brielle, de pie al borde, no pudo hablar. La mujer que había sido elogiada por su fuerza, su sacrificio, su gloria recuperada, quedó ahí sin nada que decir. Porque al final, la verdad no grita. Simplemente llega. Mientras sus invitados buscaban respuestas en su rostro, yo estaba de pie sosteniendo la llave que ella nunca supo que existía. Y mientras la habitación se inclinaba hacia mí, los aplausos se desvanecían como una mentira sin aliento. Porque todos habían aplaudido por una corona que ella nunca ganó, pero la escritura ya había elegido a su reina. Ella me siguió de regreso al interior, sus tacones repicando como advertencias detrás de mí, su respiración agitada, el pecho levantándose con incredulidad. La sala estaba inmóvil. La música se había detenido. Los invitados habían caído en ese silencio incómodo al que las personas entran cuando algo imprevisto e incómodo comienza a desarrollarse. Algunos miraban a Brielle, esperando que retomara el escenario. Otros me miraban a mí, sin saber qué estaban presenciando. Yo estaba en el centro de la habitación, la llave de latón colgando de mi cuello, descansando sobre mi blusa como una exclamación silenciosa. Brielle abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Metí la mano en mi bolso y coloqué suavemente la carpeta sobre la mesa, junto a los postres intactos y los centros de mesa florales. La abrí. Dentro estaba la escritura, firmada, fechada, notariada. Transferida a mi nombre hacía casi 6 años. Mi madre no lo anunció. Simplemente lo aseguró. Y ahora, esa verdad se alzaba más que cualquier discurso que Brielle pudiera dar. Esta casa, dije en voz baja, me fue entregada. No porque la pidiera, sino porque me quedé. La tía Lila dio un paso adelante, entrecerrando los ojos para ver los papeles. Su boca se abrió ligeramente al reconocer la firma de mi madre. «Estás bromeando», dijo Brielle finalmente, con una voz mezcla de pánico e incredulidad. «Esto es una locura». Mamá nunca me dijo una palabra. Me volví hacia ella lentamente. A mí tampoco me dijo nada. Solo firmó la escritura y dejó el resto a mi cuidado. La llave se balanceó suavemente mientras hablaba, atrapando la luz del candelabro. Cambiaste las cerraduras, continué, pero nunca poseíste la puerta. Un suspiro agudo escapó de alguien cerca de la chimenea. Nadie rió. Nadie aplaudió. Simplemente observaron. Y en ese momento, el aire cambió. Como si la casa misma estuviera exhalando. Brielle sacudió la cabeza, dando un paso al frente como una niña a la que le niegan un caramelo. No,
Esto no está bien. Ni siquiera quieres la casa. Nunca dijiste. No lo dije, interrumpí suavemente, porque nunca lo necesité. Ya la tenía. Uno de los invitados se inclinó y le susurró a otro. ¿Sabías que ella vivía aquí todo este tiempo? El otro se encogió de hombros. Las miradas se dirigieron hacia mí, curiosas, avergonzadas, curiosas otra vez. Brielle recogió la escritura con manos temblorosas. Escaneó las líneas, buscando errores, vacíos legales, cualquier cosa que pudiera revertir lo que acababa de declararse. No hay forma de que esto sea real, susurró. Ella me lo habría dicho. Lo hizo, dije, mirándola a los ojos. Te lo dijo con a quien confió. A quien le dio la llave. A quien pidió que se quedara. Un silencio barría la sala como el viento entre ramas vacías. La fiesta, antes hinchada de autocomplacencia, ahora colgaba en suspenso, como una pintura ladeada de su gancho. Me acerqué a la mesa donde sus invitados se habían reunido apenas unas horas antes, elogiándola por su gracia, su fuerza, su supuesto sacrificio. Miré alrededor de la sala, no buscando aplausos, sino silencio. El tipo de silencio que llega cuando la negación se derrumba ante la verdad. Brielle bajó el papel lentamente, su rostro pálido. Tú, esperaste hasta que yo me humillara, susurró, casi para sí misma. Me dejaste pensar que yo. No te dejé hacer nada, dije. Nunca preguntaste. Nunca lo notaste. Alguien tosió. Otro se movió incómodo. Y entonces sucedió. La sala, antes tan claramente suya, comenzó a volverse hacia otro lado. Los invitados que habían reído con sus historias, que la habían elogiado, ahora permanecían congelados en una silenciosa admiración por algo que no habían visto antes, a mí. Nunca fue suya. Ni la historia. Ni la casa. Ni el legado. Ella asumió que presencia significaba posesión. Pero yo tenía el papel. La llave. El derecho. Y todos lo sabían ahora. Volví a la repisa de la chimenea, alcancé la foto enmarcada de nuestra madre y la sostuve por un momento. Ella me dijo que cuidara de la casa, dije. Eso es lo que he hecho. Luego me di la vuelta. No necesitaba cerrar puertas de golpe. No necesitaba exigir nada. La escritura había hablado por mí. Dejé la carta, la documentación y el silencio para asentarse sobre la sala como polvo que regresa a la verdad. Fui a mi habitación, la que ella intentó desalojar, y cerré la puerta suavemente detrás de mí. En ese último segundo, escuché a alguien susurrar lo que yo ya sabía. Pensaron que era una invitada. Era la dueña. Mientras ella posaba como heredera de recuerdos que apenas visitó. Yo me quedé quieta con prueba en la palma y gracia en mis pasos. Y en el silencio que siguió, la casa me recordó, aunque ellos me hubieran olvidado. La fiesta terminó sin una despedida. Los invitados se dispersaron con excusas murmuradas y miradas de reojo, sin saber qué habían presenciado, sin saber a quién habían venido realmente a honrar. El aire, antes perfumado con aperitivos y risas planificadas, ahora contenía el peso de algo real. Escuché la puerta cerrarse tras el último invitado. Luego, silencio. Brielle se quedó de pie en el vestíbulo durante mucho tiempo. La vi a través de la puerta de cristal, aún con su vestido crema, el maquillaje desvanecido, el cabello cayendo de su onda perfecta. Parecía una estatua que había perdido su placa conmemorativa. Fui a la cocina y preparé té. No para ella. Para mí. Puse la tetera en la estufa y esperé. El sonido del agua hirviendo siempre me ha consolado. Me recuerda que el calor, cuando es paciente, puede convertir la quietud en algo nutritivo. Brielle no me habló esa noche. Se fue a su habitación y cerró la puerta con un suave golpe. Pero no antes de que viera sus dedos agarrando la escritura, doblada ahora, por unas manos no preparadas para su verdad. A la mañana siguiente, me desperté temprano y abrí las ventanas. El cielo era de un gris pálido, el tipo de cielo que parece una página en blanco. Llamé al abogado y confirmé que todo estaba archivado. Luego llamé al agente inmobiliario que Brielle había contactado. Se disculpó. Dijo que no tenía idea. Le dije que no era su culpa. Solo había creído a la voz más fuerte. Hice una llamada más, a nuestra tía, Lila. Creo que deberías venir, le dije.
Hay algunas cosas que quiero decir. Y prefiero decirlas una sola vez. Ella aceptó. Tenía preguntas. Le dije que las respuestas le esperaban en un cajón que nunca había abierto. Fijé la fecha para 3 días después. Lo llamé una conversación final. No una reunión. No una confrontación. Solo, la verdad a plena luz. Invité solo a unas pocas personas, nuestra tía, nuestra prima Elaine, el abogado, y un vecino que había ayudado a cuidar de nuestra madre durante sus últimos meses. Sin invitados. Sin cámaras. Sin discursos. Brielle no dijo nada cuando me escuchó al teléfono. Pero su silencio había cambiado. Ya no era superior. Era sospechoso. Al día siguiente, intentó recuperar la narrativa. Volvió a publicar una foto de la casa. La subtituló, La familia es complicada. Pero el amor siempre gana. Los comentarios llegaron en masa. Corazones. Oraciones. Lástima. Estaba intentando recuperar los aplausos. Pero los aplausos se desvanecen más rápido que la verdad. Pasé esos 3 días preparándome, no para la guerra, sino para la claridad. Recogí la llave de latón, pulí la carpeta de la escritura, y encontré algo que no había visto en años, la vieja taza de cerámica de mi madre. Tenía una astilla cerca del borde y una enredadera azul descolorida grabada en el borde. Brielle una vez la llamó fea. Pero mi madre solía decir que mantenía el calor más tiempo que cualquier otra taza. La limpié con cuidado y la coloqué en el centro de la mesa del comedor. Ese sería mi asiento. Que se reúnan. Que hablen. Que ella explique. Porque esta vez, no estaría de pie al fondo con una bandeja. Estaría sentada en la cabecera, sosteniendo pruebas, no platos. Llegó la mañana de la reunión. Me vestí con sencillez. La llave descansaba nuevamente contra mi clavícula, la carpeta con la escritura en mi bolso. Preparé el té yo misma y puse 2 tazas, una simple, una de cerámica. Elegí la de mi madre. Por supuesto que sí. Sonó el timbre. Llegó la tía Lila primero. Luego el abogado. Después el vecino. Y por último Brielle, el cabello arreglado, la voz suave, el rostro indescifrable. Entró a la sala y se quedó congelada al ver la taza de cerámica. Parpadeó. ¿Estás usando esa? Asentí. Ella la dejó para quien se quedó. Brielle no dijo nada. Todos se sentaron. Abrí la carpeta y se la pasé a la tía Lila. Esta es la escritura, dije. Ha sido mía desde 2019. Ella la firmó. La notariaron. No le dijo a nadie. Pero preparó todo. La sala quedó en silencio. Ella me dijo que quería paz. No quería que su muerte fuera otra actuación. Así que tomó la decisión silenciosa. La sólida. Miré a Brielle, no con enojo, sino con reconocimiento. Me dio esta casa no porque te amara menos, sino porque confiaba en que yo no la convertiría en un espejo. Los ojos de Brielle se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Nunca la pedí, continué. Pero la acepté. Y ahora, necesitamos hablar sobre lo que sigue. El abogado carraspeó y dijo, Leona tiene la propiedad total. Pero ha solicitado una conversación antes de presentar los avisos formales. Brielle bajó la mirada. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. Esperaba que alguien la rescatara, otra vez. Pero esto no era un escenario. Era la verdad. Y llevaba mi nombre. Mientras ella se quedaba congelada en el asiento que una vez reclamó. Yo servía el té en la taza que nunca tocó. Y me preparaba para decir las cosas que nunca pensó que yo tuviera voz para decir. La mesa estaba en silencio. Sin tenedores. Sin pantallas. Sin distracciones. Solo 4 personas, un sobre, y la taza de cerámica que contenía todos los secretos que mi hermana intentó cubrir con brillo y ruido. El abogado estaba a mi derecha, la tía Lila a mi izquierda, y Brielle directamente frente a mí, con los brazos cruzados, el rostro fijo en un puchero ensayado. El mismo que usaba de niña cuando el foco se alejaba. Esperaba simpatía. Un aterrizaje suave. Pero la simpatía pertenece a los honestos. Desplegué primero la carta, la que mi madre había escrito con su propia mano, doblada en tercios perfectos,
ligeramente manchada en los bordes donde mi pulgar la había sostenido noche tras noche. Ella me pidió que esperara, dije, hasta que se desvaneciera el ruido. La tía Lila se inclinó hacia adelante, los dedos temblando apenas mientras le pasaba la carta. La leyó lentamente, con los labios formando las palabras pero sin decirlas en voz alta. Cuando llegó a la última línea, sus hombros cayeron. Ella te la dejó a ti, dijo. Brielle se estremeció como si las palabras le hubieran golpeado la piel. Asentí. 2 años antes de fallecer. En silencio. Dijo que sabría cuándo hablar. El abogado abrió la carpeta a continuación. Colocó la escritura notariada sobre la mesa y la giró para que todos pudieran verla. Este documento confirma la transferencia, dijo. Tiene validez legal. La casa pertenece a Leona. El papel yacía entre nosotros, claro, firme, innegable. La boca de Brielle se abrió, pero no salió ningún sonido. Era la primera vez en años que la veía realmente sin palabras. Y en esa pausa, cuando su versión de la historia finalmente se quedó sin palabras, encontré la mía. Esta casa, dije, con voz tranquila, nunca fue sobre propiedad. Fue sobre pertenencia. Tú la convertiste en una actuación. Convertiste la vida de nuestra madre en un escenario. Su habitación en una sala de exposición. Su memoria en un hashtag. La vecina frente a nosotros bajó la mirada. Ella me dijo que la cuidara. Y eso hice. La cuidé. No solo con medicinas y comidas. Con tiempo. Con silencio. Con cada pequeña cosa que tú nunca viste. Brielle se movió. ¿Crees que no me importaba? No, dije suavemente. Sé que no te quedaste. Parpadeó. No lo sabía. No preguntaste. Alcancé la taza de cerámica y la levanté. Se había enfriado, pero aún conservaba algo de calor. Ella bebía de esta cada mañana, dije. El día que firmó la escritura, me la entregó y dijo, tú sabes cómo mantener el calor. No lo entendí entonces. Ahora sí. La sala estaba en silencio. Todos me miraban a mí, no a ella. El cambio ya había ocurrido. Cita viral. A ella le aplaudían. Pero cuando me puse de pie, todos guardaron silencio. Dejé la taza y entrelacé las manos. No te estoy pidiendo que te vayas hoy, dije. Te estoy pidiendo que aceptes la verdad. Fuiste una invitada en su casa. Yo soy la heredera de su hogar. Los ojos de Brielle brillaban, no por comprensión, sino por pérdida. Yo nunca quise. Nunca pensaste que tenías que querer nada, dije suavemente. Pensaste que tu nombre era suficiente. Abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Porque nadie en la sala aplaudía ya. El aplauso había cambiado. No rugía. No resonaba. Pero estaba allí, en la quietud, en la tensión, en la forma en que hasta su reflejo en el espejo detrás de nosotros parecía más pequeño. Yo no había levantado la voz. Simplemente me senté y abrí la verdad. Y la verdad, cuando por fin se le permite hablar, tiene una voz que vacía habitaciones. ¿Alguna vez subestimaron a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Mientras ella buscaba simpatía en una sala que una vez fue suya. Yo vertí verdad en las grietas que dejó. Y sin levantar un dedo, vi cómo el silencio se puso de mi lado. Brielle no se fue de inmediato. Se quedó. Durante 2 días después de la reunión, se movió por la casa como un fantasma con ropa de diseñador, merodeando, caminando de un lado a otro, diciendo poco, evitando los espejos. El ruido que una vez llenó los pasillos con risas cuidadosamente curadas y tristeza filtrada se había drenado en silencio. Pero esta vez, el silencio me pertenecía a mí. No me regodeé. No levanté la voz ni llamé la atención sobre su retirada. Simplemente viví. Me movía libremente por la casa, entraba en las habitaciones sin explicación, preparaba té en la taza de cerámica que ella una vez despreció. Y cada vez que pasaba junto a ella, sus ojos se desviaban. Empezó a empacar lentamente, al principio unos pocos vestidos, luego cajas de zapatos, maquillaje, perfumes a medio usar. Sus cosas siempre habían llegado rápido y con brillo. Pero ahora, se iban en pedazos, envueltas no en celebración, sino en vergüenza. Una mañana, entré al pasillo y la encontré sentada al borde del sofá,
revisando su teléfono con una mirada vacía. Giró la pantalla hacia mí. Era una foto de las dos, tomada hace 10 años en un cumpleaños que celebramos para nuestra madre en el jardín. La había publicado con la leyenda: a veces, la familia te sorprende. De formas que te enseñan quién eres realmente. No le di me gusta a la publicación. No comenté. No dije nada. Porque cuando llega la dignidad, no se anuncia. Simplemente deja de responder a lo que ya no merece respuesta. La tía Lila pasó a dejar un pequeño florero que había pertenecido a nuestra abuela. Lo colocó sobre la mesa y dijo: ella estaría orgullosa de cómo lo manejaste. En silencio. Pero no pasiva. La vecina de la reunión trajo una pequeña planta para el alféizar de la ventana. Siempre decía que tenías las manos de alguien que sabe mantener la vida, dijo suavemente. Le di las gracias. La casa comenzó a respirar de nuevo, no con música ni renovaciones, sino con memoria. Memoria real. Brielle se mudó al tercer día. Sin ceremonia. Sin discurso final. Tomó sus maletas, evitó el contacto visual, y murmuró algo que podría haber sido adiós, pero apenas tocó el aire. Mientras estaba en el porche con su última caja, se giró hacia mí una última vez. No sabía que ella confiaba tanto en ti. La miré con calma. No necesitaba decirlo en voz alta. Asintió, la caja temblando ligeramente en sus manos. Luego se fue. Sin devolver llaves. Sin abrazos intercambiados. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de alguien que por fin entendió que los aplausos no se heredan. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Pero no estaba vacía. Porque en el momento en que se fue, las paredes exhalaron, y yo también. Recorrí las habitaciones, tocando cada rincón, cada cajón, cada crujido en las tablas del piso que conocía de memoria. Esto nunca fue solo una casa. Era un testigo. Y ahora, finalmente era mía, no porque la reclamé, sino porque la mantuve viva mientras otros solo la visitaban. Mientras sus tacones sonaban por el camino de entrada por última vez. Yo permanecí en el silencio que ella solía usar contra mí. Y entendí que no necesitaba una audiencia para saber que había ganado. El silencio después de su partida no era soledad. Era sagrado. Por primera vez en meses, la casa se sentía como ella misma. La tensión se había disipado. El aire se movía diferente. Ya no caminaba de puntillas alrededor de los derechos de otra persona, fluía libremente, como la memoria desligada del espectáculo. Abrí todas las ventanas la mañana siguiente a su partida. Dejé que el viento pasara por los cuartos que ella había intentado rediseñar, por los espacios que había reclamado sin raíces. No puse música. No encendí velas. Simplemente escuché los pájaros, la madera crujiendo, la forma callada en que una casa suspira cuando ya no tiene que fingir. Aún había rastros de ella, manchas en el espejo, unas gafas de sol olvidadas junto al lavabo, una nota que dejó junto a su antiguo tocador que decía: pintar este cuarto lila. La tiré suavemente a la basura. No por rencor, sino porque el tiempo de fingir había terminado. Esa noche, me encontré sentada otra vez en los escalones traseros. El mismo lugar donde lloré, donde esperé, donde le entregué la verdad. El jardín estaba en calma. Las rosas aún no florecían, pero estaban comenzando. Pensé en mi madre. No de la forma en que el duelo solía forzar su entrada a mi garganta como una piedra, sino de esa manera suave y completa en que se siente alguien cuando ya no falta. Estaba conmigo. No solo en los documentos, o en la llave, o en la casa, sino en el ritmo de mis días. En cómo doblaba la ropa sin prisa. En cómo conservaba su delantal, incluso con el hilo gastado. En cómo susurraba: cumplí mi promesa. Unos días después, Brielle mandó un mensaje. No lo manejé bien. Lo siento. La extraño. Nos extraño. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Luego puse el teléfono boca abajo. Algunos puentes no necesitan quemarse. Algunos simplemente se hunden en silencio bajo el peso de lo que nunca fue realmente compartido. Mandó más mensajes después. Una foto de un pastel de cumpleaños de hace años. Un mensaje de voz que comenzaba con llanto y terminaba con estática. Una invitación para almorzar. No respondí. Perdonar no siempre es reencontrarse. A veces,
Es simplemente decidir no volver a abrir una puerta que por fin cerraste. En cambio, me enfoqué en las cosas que había descuidado mientras defendía mi lugar en mi propia casa. Pinté el pasillo. No de lila, sino de un verde salvia suave, el color que mi madre una vez eligió en una revista pero nunca compró. Organicé los gabinetes de la cocina como a ella le gustaban, las especias en la fila de arriba, las bolsitas de té a la derecha. Me mudé al dormitorio principal, el que ella usó en sus últimos días. No lloré. Simplemente me paré en la puerta y susurré, gracias. Ya no había más fiestas. Ni homenajes editados ni publicaciones con pies de foto. Solo vida. Vida real, sin filtro. Algunos días, extrañaba a Brielle, no a la mujer en que se convirtió, sino a la niña que era antes de que comenzaran las actuaciones. La que solía trenzarme el cabello mientras tarareaba canciones que apenas recordaba. Pero incluso esa nostalgia se desvaneció. Porque cuando dejas de suplicar ser vista, empiezas a verte a ti misma. Por completo. No estaba resentida. No estaba enojada. Estaba libre. Y esa libertad sabía a té caliente en la taza de cerámica astillada. A luz de la mañana a través del vidrio sin filtros. A una llave colgando de un collar, fría contra la piel, pero segura. Ya no necesitaba su validación. Ya no me preguntaba si lo lamentaba. Ese era su peso. Yo ya había soltado el mío. Mientras ella esperaba tras una pantalla mi respuesta. Yo permanecía en la casa de la que intentó borrarme. Y dejaba que el silencio respondiera por mí. El tiempo no pide permiso para sanar. Simplemente, avanza. Y una mañana, me di cuenta de que había pasado todo un día sin pensar en Brielle. Me sorprendió. No porque la extrañara, sino porque ya no lo hacía. La casa ya no susurraba lo que había pasado. Ya no contenía la respiración cuando yo cruzaba el pasillo o pasaba cerca de la puerta que ella solía cerrar de golpe. Se había suavizado, asentado, exhalado. Yo también. Comencé pequeños rituales. Cosas que nunca había tenido la calma de hacer antes. Convertí la habitación más pequeña en un rincón de lectura. Colgué un carrillón de viento en el patio trasero, uno que mi madre compró pero nunca colgó. Encontré sus viejos cuadernos, los que tenían listas de compras mezcladas con oraciones, y los apilé con cuidado en una caja de madera junto al sofá. Olían a canela y tinta. No lloré. Sonreí. Un día, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Sin remitente. Dentro, una sola línea. Tú siempre fuiste la raíz. No reconocí la letra. Quizás fue la tía Lila. Quizás alguien que había escuchado la historia entre susurros, entre líneas familiares que aún se desenredaban. Quizás alguien que, como yo alguna vez, observó desde el fondo y vio lo que nadie más quiso ver. Puse la carta en la vieja taza de cerámica de mi madre, sobre el alféizar de la ventana. Encajó perfectamente. Desde la calle, la casa parecía igual. La misma pintura. El mismo porche. El mismo caminito cubierto de parches de musgo que mi madre solía maldecir en voz baja. Pero por dentro, había cambiado. No por renovaciones. No por diseño. Por la verdad. Ya no miraba por encima del hombro. Ya no pedía disculpas por estar presente. Ya no esperaba aplausos, ni reconocimiento, ni un asiento en una mesa que otro había organizado. Porque ahora entendía. Yo siempre fui la mesa. Una tarde, organicé una reunión por mi cuenta. No fue una fiesta. Ni una cena. Una tranquila merienda. Solo unas pocas mujeres, algunas vecinas, otras del centro comunitario al final de la calle, y una señora mayor que alguna vez trajo sopa a nuestra madre durante la quimioterapia. Nos sentamos en el patio, bajo el viejo árbol, y compartimos historias en lugar de bandejas. Me preguntaron cómo logré sostenerlo todo. Dije, no necesitaba que nadie lo notara. Y cuando el té se acabó y el sol comenzó a bajar, recogí las tazas y entré en una casa que por fin me quedaba justa. No necesitaba reescribir el pasado. Simplemente dejé de entregárselo a personas que nunca lo merecieron. Y si Brielle regresara algún día, años más tarde, no la rechazaría. Pero no le daría más de lo que se llevó. Porque algunas puertas, una vez cerradas con dignidad, jamás deben forzarse a abrir de nuevo.
Me había convertido en algo más fuerte que perdonaba. Me había convertido en alguien completa. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, quiero que sepas esto: no estás sola. Comparte tu historia abajo. Mientras el mundo seguía girando entre ruido y nostalgia, yo me senté en una casa construida con silencio, memoria y gracia. Y entendí que ya no necesitaba cierre de los demás, cuando la paz ya me había elegido a mí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez fuiste la callada, la ignorada, la que dio y dio hasta olvidar lo que era recibir, entonces quiero que sepas algo. No estás sola. Muchas de nosotras hemos cargado a nuestras familias en la espalda, solo para ser apartadas cuando llegó la luz. Hemos preparado las comidas, pagado las cuentas, sostenido las manos que se apagaban, y luego fuimos olvidadas en el obituario de la memoria. Pero tú no eres olvidable. Y la dignidad no necesita anuncio. Habla en pasos firmes, en llaves que se heredan, en verdades que esperan con paciencia a ser pronunciadas. A veces, la justicia no es un grito. Es un asiento en tu propia mesa. Una taza que aún guarda calor mucho después de que los invitados se hayan ido. Una carta que te recuerda quién eres en realidad. Si la historia de Leona te recordó a la tuya, de haber sido borrada, y luego recuperada, entonces toma esto como tu confirmación. Nunca fuiste el fondo. Siempre fuiste el cimiento. Aquí, en este canal, contamos historias para personas como tú. Para las que se quedaron. Para las que se levantaron en silencio. Para las que nunca necesitaron aplausos para saber su valor. Así que si eso suena como tu tipo de historia, suscríbete. Porque la próxima es sobre una mujer cuyos hijos se rieron cuando vendió su coche. Pero dejaron de reír cuando el testamento reveló lo que había estado construyendo en secreto. Hasta entonces, sostén tu silencio con orgullo. Porque algún día, hablará más fuerte que todo lo que dijeron de ti. A veces, la persona más suave es la que guarda la escritura más fuerte.